Twitter no le importa nada, Twitter es una selva. Twitter es el lugar... No, mentira, yo creo que Twitter, de todas las redes sociales, es no la mejor, pero la más sana. Y estoy de acuerdo con pinzas, ¿por qué? Porque Twitter, de todas las redes sociales, es la más salvaje. Es la que no hay censura de ningún tipo, ni sexual, ni de violencia, ni de nada. Porque, por ejemplo, si nosotros, bueno, Instagram, Snapchat, Facebook, por el propio WhatsApp de alguna manera, aunque WhatsApp no es necesariamente, o sea, WhatsApp es y no es una red social. Que me ahogo. Uf. O sea, WhatsApp es y no es una red social porque de alguna manera pues te permite tener diferentes contactos, pero pues no es como que vos digamos de alguna manera o sea, la función principal es de conectarte con gente más allá de publicar cosas para que gente lo vea. Obviamente están los estados y demás y los mensajes en cadena o en mensajes masivos, pero pues no es como una finalidad. Entonces, digamos, saquemos a WhatsApp. Tenemos como principal Facebook, Messenger, Instagram, Snapchat, LinkedIn y de pronto una que otra, por ejemplo, es TikTok también. Y de todas, es como Disneylandia donde nada ocurre, nunca nada pasa, nunca nada ocurre, nadie le puede decir nada a nadie, nadie le puede que si publicar esto, que publicar lo otro, porque hay restricciones, publicas una foto, bueno, obviamente según quién la publique y según qué foto, te la quitan, te la bajan, te bloquean el contenido. Por ejemplo, ahorita último que hubo el tema del COVID, había muchas publicaciones que tenían, pues, digamos, los avisos o que de alguna manera publicaban algo y la quitaban y demás. Mientras que Twitter no hay ningún tipo de restricción contra nada. Aunque, aunque hay excepciones. Pues yo me acuerdo, por ejemplo, con el caso de nosotros, podemos ver, ya que estamos en, como se dice, una época, que si la época de censura, que si la época de la cultura de la cancelación y demás, una época en la que en YouTube también, que es otra red social, un poco de contenido se cancelaban, había problemas con los youtubers, había problemas de todo tipo, porque que si el contenido no se monetizaba porque aparecía esta palabra, esta figura, que si se dice esto, o sea, y hasta hoy en día, sí, hay palabras que uno no puede decir en los videos porque de alguna manera se lo desmonetizan o no consigue, pues, digamos, tener beneficio a partir de ese video, ¿sí? O hay ejemplos de personas que han subido directamente un video y se lo han bajado o le han bloqueado el canal, ¿no? Eso pues de alguna manera son los strikes y demás que son en acorde con las políticas de YouTube, pero que a lo largo de los años pues se han ido cambiando. O sea, YouTube antes era mucho más, entre comillas, libre y funcionaba, entre comillas, mucho mejor de lo que hoy en día, porque hoy intenta ser una plataforma family friendly, que llega a toda la familia, desde los niños, hasta los más adultos, ¿no? E intenta mantener de alguna manera un ambiente cívico normal. Pero, y pues también es el caso con las otras que habíamos nombrado como Facebook, Instagram, bueno y demás. Pero el tema con Twitter es que uno puede decir, bueno, Twitter es una selva, pero, por ejemplo, yo me acuerdo de lo que ocurrió durante la campaña o durante el periodo electoral en Estados Unidos, sí, cuando estaba que si Trump, que si Biden, que si este, que si el otro, a Trump lo sacaron de Twitter. O sea, Al Qaeda en su momento tuvo Twitter. O no, mentira, los talibanes, creo que hasta hoy, creo que todavía tienen la cuenta, los talibanes tienen Twitter y sacaron a Trump que obviamente pues empezaron a sacar algunos razonamientos que sí incendiaba mucho al país, que sí decía muchas cosas inapropiadas y bueno y lo otro, pero de alguna manera pues véase por donde se le vea pues cancelaron o censuraron algo que no necesariamente siempre pasa en Twitter, porque como te digo, Twitter es la selva, donde uno puede decir de todo, cuando sea, como sea, donde sea, material gráfico, material explícito, de todo, o sea, es como la guerra, todo vale en Twitter. Pero pues siempre obviamente hay una excepción a esa regla que pues en este caso pues la más visible o la más reciente es el caso de Trump. ¿Sí? O sea, que una red social de alguna manera te bloquee un presidente de una nación pues importante como viene a ser Estados Unidos es cuanto menos curioso. ¿Y por qué hablar de Twitter? Porque de alguna manera, suponiendo que la regla se mantiene y Twitter sigue siendo esa selva, como esa escapatoria, porque al final, pues digamos, Facebook e Instagram son de la misma empresa, lo mismo que el propio Messenger, el propio, bueno,
LinkedIn es de Microsoft y pues TikTok es chino, entonces pues de alguna manera tiene sus temas detrás. Pero Twitter pues digamos es como una empresa entre comillas independiente que no tiene nada que ver pues digamos directamente con Facebook ni con el propio TikTok ni con LinkedIn ni con Microsoft, aunque en su momento no está mal Microsoft la quiso comprar, pero es como que, digamos, si es el tema de la cultura de la cancelación, sí, que es lo que ha venido ocurriendo de los últimos años y donde más se muestra es en estas plataformas como YouTube, como Instagram, como Facebook, de alguna manera Twitter puede ser esa escapatoria en la cual, digamos, todo vale y es como el viejo este en el cual cualquiera puede decir lo que quiera. Obviamente, pues, o sea, uno dice que está en contra de la cultura de la cancelación, pero pues siempre hay un caso en el cual uno dice, uy, no, este man se pasó, este man dijo esto, pero pues al final sí, nosotros, o se cancela a todo mundo o no se cancela a nadie, o establecer parámetros dentro de los cuales todo el mundo esté de acuerdo y que digamos nadie pase porque pues si no nadie tendría sentido. Pero enfocándonos en lo que me quería referir con el tema de Twitter, es que Twitter, por ejemplo, incluso es tan alternativo que cuando se cayeron todas las redes sociales, se cayó Instagram, se cayó Facebook, se cayó WhatsApp, que básicamente separó, entre comillas, el mundo digital, Twitter seguía en pie. Twitter y YouTube, aunque YouTube no se le dio tanta importancia porque pues al final está como ahí, pero a Twitter fue como esa escapatoria en la que todo el mundo empezó a ir y gente que ni siquiera había abierto Twitter como en 2 años empezó a mirar Twitter y empezaron a compartir videos, chats, imágenes y todo y pues de alguna manera fue como esa alternativa que obviamente después cuando volvieron las redes pues volvieron a dejar a Twitter de un costado, pero yo creo que y más teniendo en cuenta, como te digo, en la parte de esa cultura de la cancelación donde todo es malo, todo se cancela, todo. Por ejemplo, con el caso de Chappelle, de Dave Chappelle, que hizo el especial y habló de los trans, de la comunidad trans, habló de los gays, habló de todo este tipo de cosas. Y hubo mucha controversia y pues al tipo al final no lo cancelaron por el hecho de que es Dave Chappelle, pero a otro muy prontamente le hubieran cerrado el Instagram, le hubieran cerrado el Facebook, le hubieran cerrado la cuenta de YouTube, pero muy probablemente hubiera seguido con la cuenta de Twitter porque Twitter, como te digo, no le importa nada y aguanta con todo, ¿sí? Aguanta que se caigan las redes sociales a nivel global y Twitter sigue ahí en pie reinante. Obviamente no tiene el impacto, no tiene el alcance, no es tan grande mmm, como puede ser un Facebook o un Instagram propiamente, pero de que está ahí, está ahí. Entonces yo creo que de alguna manera Twitter representa como esa, más que salvación, porque salvación no creo que sea la palabra, o alternativa, creería que tampoco, pero Twitter representa como esa, entre comillas, digámoslo mal, esperanza de que las cosas puedan seguir ocurriendo de la mejor manera. Obviamente uno cuando se mete a Twitter sabe que tiene que tener estómago para ver algunas cosas. Obviamente pues uno no va buscando el explícito, uno pues como persona normal no va buscando pues la polémica, pero pues a veces se la encuentra. Y eh, yo creo que sí, Twitter puede jugar ese rol en esta cultura actual, teniendo en cuenta que no hace parte de ninguna compañía, ni de Google, no hace parte ni de Google, ni de Facebook, ni de TikTok, ni nada por el estilo, sino que es una, entre comillas, independiente y que tiene su poderío, porque al final, si no estoy mal, son 14 billones que cuesta Twitter. Teniendo en cuenta eso, esa posibilidad que tiene de ser independiente de las demás, pues mostrarse como esa alternativa donde cualquiera puede decir lo que quiera, cualquiera puede opinar y no será afectado, no será cancelado, no será juzgado, al final siempre va a ser juzgado, pero no será directamente cancelado como puede ocurrir en otras plataformas. Aunque recuerdo que existe la excepción con el caso, por ejemplo, pues, o sea, puede haber muchos casos más, pero la excepción a la regla, siendo el caso más conocido, el más reciente, es el de Trump que, como te digo, Al Qaeda tuvo en su momento y los talibanes tienen Twitter, mientras que Trump no tiene Twitter, sabiendo que eres, por un lado, un negociante, un empresario, y por otro es presidente, expresidente de los Estados Unidos. Entonces, como para ver también hasta qué punto las excepciones existen. Pero yo creo que Twitter, para lo que es esta sociedad, puede ser de mucha ayuda. Obviamente toca, no, pues, digamos, si va a competir contra Instagram o contra YouTube, le queda mucho camino por recorrer porque pues Instagram al final tiene más contenido, tiene más cosas, mientras que Twitter solamente son las líneas que uno va escribiendo. Pero yo creo que si se pusiera en pie de guerra y mantuviese, que es lo más difícil, que mantuviese las políticas de que todo vale y que al final siga siendo una selva,
puede llegar a ser esa alternativa, como te digo, esa salvación, aunque esté mal dicho el término, no sea el mejor, para lo que es la cultura hoy en día de la cancelación. Entonces, ojo con Twitter porque tal vez en un futuro, obviamente tocaría hacerle muchos cambios porque, pues, digamos, de alguna manera, si Twitter, que no creo que sea el caso, pero si quisiera llegar a competir contra lo que es un Instagram, lo que es un Facebook, lo que es un YouTube, tendría que meterle que si video, que si esto, que si lo otro, o sea, hacerlo como más interactivo y más entretenido, ¿sí? Porque al final Twitter uno lo ve más por informarse que o por dar su opinión que por entretenimiento, ¿sí? Porque pues al final uno no tiene muchas formas de publicar contenido entretenido, ¿sí? No es como que te vas a ver una película en Twitter, mientras que ahí te puedes ver una película en YouTube, o no es como que vas a ver las fotos de tus mejores amigos en Twitter, como si lo vas a ver en Instagram o en Facebook, sino que es básicamente como para leer, informarte de alguna manera de lo que está pasando o algún chisme que tengas por ahí, pero pues hasta ahí. Entonces, si quieres llegar a competir, tiene que meterle más parte de entretenimiento y al meterle más parte de entretenimiento es cuando puede llegar a perder esa, entre comillas, libertad porque pues eso fue lo que le pasó a YouTube, ¿no? YouTube quiso ser mucho más abierto, quiso atraer a mucha más gente y pues se putió porque, pues digamos, empezó a ser más family friendly, que si esto no lo pueden publicar, que si esto no lo pueden publicar, que si esto te desmonetiza, que si esto aquí, que si esto allá. Y pues se putió la plataforma. Sigue siendo buena, pero pues no era lo que era en su momento en lo que se refiere a contenido. O sea, sigue siendo buena, sí, pero pues uno puede imaginar qué sería YouTube sin tener tantas restricciones en cuanto a lo que se puede publicar a lo que no. Y obviamente, pues eso también, según qué casos y según las excepciones que haya esa regla. Pero como tal, como tener una conclusión, porque Twitter puede llegar a ser, si se maneja de buena manera, yo creo que puede llegar a ser un competidor a esas redes sociales. Como te digo, teniendo en cuenta que es una red social. Ahora falta pues que Facebook llegue y la compre y ya se acá y se pudra todo. Pero teniendo en cuenta que es individual, teniendo en cuenta que es una red, pues, de alguna manera aparte de las demás, culo de gallo me acaba de salir, pero ten en cuenta que es una red aparte de las demás, eh, creo que como alternativa, esa es. Porque estamos en el viejo, si entras a Twitter, es el viejo este, básicamente. Todos contra todos, usando de todo, como en la guerra, todo se vale.